Muy bien, continuando con nuestro programa de este día, con el licenciado Rafael Cardona, tenemos la oportunidad de dar una visión trasladada a los guatemaltecos con el objetivo de entendernos los unos con los otros. La Comisión Presidencial del Diálogo es una institución cabalmente con ese objetivo fundamental. Nosotros en la Constitución Política de la República de Guatemala priorizamos muchísimo los diálogos a todo nivel, desde los COCODES en la parte rural, en la parte de las áreas más lejanas del país, y no digamos a nivel centralizado del gobierno. Actualmente, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo a lo que ha sucedido en los últimos años, cabalmente estamos en una tremenda conflictividad social, y en el segmento anterior hablábamos de la diferencia entre un aflicto personal del ser humano, dependiendo de su historia personal, dónde nació, cómo nació, qué condiciones nació. Y eso, al devenir del tiempo, al asistir a la escuela o no, porque al no asistir a la escuela, los aflictos aumentan. El tema educativo reduce los aflictos porque la persona empieza a realizarse. Si no ha sucedido ese proceso, la persona llega a ser adulta y obviamente si los aflictos no los entendió, no los satisfizo, no les dio solución, obviamente en la adolescencia, que es una época muy interesante, y no digamos en la adultez, va a entrar irremediablemente en el conflicto o los famosos conflictos, porque Guatemala es un país eminentemente conflictivo. De tal punto de vista, hay muchísimos conflictos en todo el país. Por supuesto que el diálogo es la vía pacífica, la vía democrática, la vía constitucional para resolverlos. La pregunta tal vez del millón, después de los diálogos, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo? Hacen un escrito. Recuerden que Guatemala es muy oral. El guatemalteco generalmente no cree en lo escrito. Es una cultura que yo he detectado en el país. Si el guatemalteco es muy oral, desgraciadamente hemos estado perdiendo el compromiso verbal, porque luego nos han impuesto un neoliberalismo de doble o triple moral, y eso nos tiene a guatemaltecos que es difícil que unos crean en nosotros a todo nivel. Aún entre la familia ya no hay credibilidad entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos, incluso por supuesto que entre vecinos y entre gente que vive en la misma región. ¿Qué pasos podrían ustedes dar, licenciado Cardona, en el sentido de que flexibilizar y facilitar ese diálogo? Sí, todo comienza con una petición o con una noticia o con un evento de hecho que se da en la conflictividad. Voy a poner algunos ejemplos concretos. Cuando los excombatientes del ejército tomaron la ruta del Atlántico, casi todo el día, nos apersonamos ahí y no querían dialogar. Hubo un momento en que yo les dije, bueno, no quieren dialogar, me voy. Les ofrezco que firmemos un documento, que haya verificación y todo para que ustedes detengan las medidas de hecho. Nos fuimos a la oficina, después accedieron, nos fuimos a la oficina, suscribimos un documento. Ellos ya habían desbloqueado, pero si no les convencía el documento, volvían a tapar la carretera. En ese caso, pues logramos una expresión concreta de voluntad del gobierno de poder continuar con las gestiones ante el Ministerio de la Defensa, y así fue como ese conflicto se ha ido tratando. Pongo otro ejemplo. En Chisec, Alta Verapaz, los campesinos quechís tomaron la carretera porque no tienen una buena carretera rural, digamos, de terracería, quieren una carretera de asfalto y quieren energía eléctrica. Ahí taparon varios días, hasta que llegamos nosotros. Había un colectivo completo, eran distintas organizaciones indígenas liderados por un comité de un COCODE, por cierto. Tuvimos que irnos a una aldea que se llama Campur, y ahí en una asamblea se discutieron todos los temas. Y al final se suscribió un acta, ¿verdad? Y ese acta determinó un curso de acción a seguir con los ministerios correspondientes, el Ministerio de Energía, el INDE, el Ministerio de Comunicaciones. Y así fue como ellos dijeron, bueno, usted firmó, usted se compromete, tienen que cumplir, ¿verdad? Porque son las dos cosas, el valor de la palabra, pero también ahora lo escrito por las comunidades tiene mucho valor. En ese caso, nosotros tuvimos que articular un grupo de trabajo en el Estado, y aprovecho para decirle que así lo hacemos con diferentes conflictos,
para poder darle seguimiento y respuesta a ese conflicto. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Se les fue a balastrar la carretera de terracería con vigilancia de los cocodes, con transparencia en el uso de la maquinaria, gasolina y todo. Y se va a incluir en el presupuesto del 2017 el proyecto de carretera asfaltada. Y se está trabajando con los estudios de campo para el tema de la energía eléctrica para las comunidades rurales. Entonces, todo conflicto es tratado de acuerdo a su naturaleza y en base a eso se establecen las mesas de diálogo. Por ejemplo, cuando se trata de un problema de energía eléctrica, indudablemente tiene que entrar la empresa privada. Entran los campesinos, la empresa privada, la municipalidad. Un ejemplo concreto es San Pablo San Marcos, aunque ahí el conflicto ya lleva 7 años, ha sido muy violento, han quemado maquinaria y ha sido difícil el diálogo por razones históricas, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros ahí hemos tenido 3 mesas de diálogo y estamos pendientes de ir a una comunidad donde residen los que se oponen abiertamente a la hidroeléctrica. En síntesis, ningún conflicto puede ser tratado por una sola institución. Es un trabajo multisectorial, multiinstitucional, y esto nos ha llevado a definir los protocolos de atención a conflictos, organizando grupos de trabajo en el Estado. Correcto. Resolución de conflictos. En otros países, en Guatemala también tiene que haber un ente de esa magnitud. Conflictos han habido siempre, siempre van a existir, y ahora los conflictos son bastante complejos. Por ejemplo, yo hablo de micropolítica y macropolítica. Le hablo de micropolítica cuando es allá en la aldea, en el paraje, en la comunidad muy aislada, incluso en el municipio. Por eso los COCODES que diseñamos en la Constitución Política era para descentralizar el Estado. Esa es la función principal de un COCODE, en el sentido que las comunidades tengan acceso al diálogo, acceso a sus inquietudes, a la reducción de sus conflictos y sus aflictos, porque estamos tratando con seres humanos, no estamos tratando con entes no pensantes, todo lo contrario. Entonces muchas veces no se propicia el diálogo, sino que se impone. Pero, en fin, esa imposición, debo mencionarla, fue hecha desde 1989-90 con el Consenso de Washington. Yo lo menciono porque está muy relacionado, es un tema político que lo hablamos con soltura y con honestidad, de que se nos dijo en aquella oportunidad que aquí se iba a imponer un estilo de política que se llama el pragmatismo. El pragmatismo quiere decir muy sencillamente en palabras, lo que sirve, sirve y lo que no sirve, no sirve. Entonces eso aleja a los seres humanos del diálogo. Eso está comprobado que es bueno, aplíquelo. Usted no va, la palabra vieja en Guatemala, usted no va a encontrar el agua azucarada. Entonces esa es una forma, entonces el guatemalteco no tiene, porque no hubo cultura de diálogo, nos impusieron el silencio de Neto, ustedes recuerdan esa película muy famosa, de repente la pasamos por estos medios, porque el guatemalteco recuerde la patología del 44 versus la patología del 54, que nos encasilló entre comunistas y anticomunistas, y ahí nos ha dejado rotando. Claro, feneció mucho ese concepto a raíz de la firma de la paz en 1996, cuando se hicieron los acuerdos de paz. Actualmente entramos en la década de los 90 al pragmatismo, o sea, a la manera de hacer el estilo capitalista. El pragmatismo impuso el capitalismo en Guatemala, pues ustedes ven que todo el mundo recurre al dinero para resolver los problemas. No hay diálogo, no hay consensos, no hay acuerdos, no hay ni siquiera una manera de entendernos los unos a los otros, sino que yo he hablado y criticado la palabra, incluso cuando decimos los políticos, es que no hay voluntad política. Ya no ese idioma ya pasó al siglo XX. Ahora se debe decir, ya no hay voluntad económica, porque realmente es triste y duro ser uno funcionario público, porque esa dicotomía nos la impusieron en Guatemala. Si sos público, que antes en nuestras décadas del siglo pasado era una cosa muy buena. El funcionario público ahora se ha borrado mucho, no ha despegado. ¿Por qué? Porque había una privatización exagerada de los estados nacionales. Y los han ido votando. Ya los estados han sido superados por los factores económicos. Entonces llegan a un municipio, un COCODE sin recursos,
Y eso que ahí se generan los recursos, imagínense. ¿Qué pasa con esa trama económica y política ahí? Que los recursos que produce el guatemalteco a base de esfuerzo, de madrugadas, de sacrificio, de pobreza, de inflación, de una serie de injusticias, resulta que es el que pone toda la riqueza y la riqueza el pobre no la puede ni siquiera accesar a ella. Todos esos fenómenos tenemos que entenderlos, tenemos que conocerlos. Desde tu punto de vista, de tu oficina, de la oficina de guatemalteca de resolución de conflictos y de la conflictividad social, ¿cómo hacemos para profundizar en el diálogo? Hay que aprender idiomas mayas, hay que aprender alguna localidad. Yo me recuerdo muy bien que lo más importante en un diálogo es la confianza. ¿Tú qué piensas? Sí, la buena fe, la confianza y algo que es un reto es la credibilidad en las instituciones del Estado. Y esto tiene que ver con la manera en que el Estado aborda cada conflicto. Por ejemplo, si el conflicto es quechí, hay que abordarlo con la pertenencia cultural de la comunidad quechí, en idioma quechí. Igual en cualquier otro idioma, canjobal o el que sea, pero también desde la naturaleza específica de la comunidad indígena, ¿verdad? La historia de la comunidad indígena. En la región Ixil estamos llevando a cabo nosotros diálogos muy importantes, tanto en Nevaj como en Cotzal, con relación a la energía eléctrica. Y allí es importante, por ejemplo, la participación de las autoridades ancestrales en la resolución de los conflictos. Entonces, sí se necesita de una reforma integral del Estado, entendiendo reforma del Estado como democratización del Estado, más democracia económica, más democracia social, más democracia política y más democracia intercultural. Este desafío nos ha llevado a nosotros a tener una comisión presidencial en el centro con un equipo multidisciplinario y también en departamentos críticos. Hoy tenemos delegaciones en Petén, en Alta Verapaz, en Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, para tratar de tener una masa crítica, un pensamiento estratégico de la Comisión Presidencial de Diálogo en los territorios. Correcto. Los sectores populares que yo personalmente me identifico con ellos han mencionado una palabra que es fundamental, de la protesta a la propuesta. Los políticos y todos los técnicos, todo el mundo tenemos que sintetizar nuestras propuestas porque diálogos interminables ya no caben. Por supuesto que hay que ser amplios, pero tenemos que ser muy sintéticos, de la protesta a la propuesta. Hablamos de voluntad política, y la voluntad política como por lo visto ya no existe. Yo he sido político y siempre mis palabras inaugurales en alguna reunión era la voluntad política del presidente, la voluntad política del ministro, y esa voluntad política no se ve por ningún lado. Lo que sí vemos es la voluntad económica, de tal manera que en los siguientes segmentos, en los siguientes momentos vamos a ampliar más que una problemática a una especie como de solucionática manera de entrarle a los proyectos, a la visión de país, a la visión que está perfectamente escrita en la Constitución Política de la República de Guatemala, porque la Constitución Política está de un lado y el pueblo y el gobierno caminan por otro. Así lo veo yo como constituyente. No hay una especie de conjunción porque las soluciones principales están a ese nivel. Licenciado Cardona, muchísimas gracias por su presencia, ha sido enriquecedora su participación. Esperamos verlo nuevamente. Ya lo consideramos parte de Sinergia TV y con ustedes, amigos, nos despedimos para la próxima oportunidad. Gracias Rafael. Encantado de verte, ya tenemos tiempo de no vernos, encantadísimo, un honor. Y a todos los televidentes, pues encantado de estar con ustedes y nos vemos en la próxima sección. Gracias.